Somos Atsubis. Hola, si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis, te cuento que en este podcast compartimos información sobre las diversas formaciones profesionales o Ausbildung que existen en Alemania, donde personas tanto de Latinoamérica como de España que cursan alguna de estas formaciones nos cuentan sus experiencias, comparten datos y consejos. Puedes escucharnos en tu app de podcast favorita o en nuestro sitio web somosazubis.de. Allí también encontrarás una sección de preguntas frecuentes donde respondemos las dudas más recurrentes sobre el tema de las Ausbildungs. Mi nombre es Renata y te doy la bienvenida. Ahora sí vamos a lo que nos convoca. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, quiero darte la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Natalia, vamos a empezar con nuestra entrevista. Quisiera preguntarte qué Ausbildung estás haciendo. Yo estoy haciendo el Ausbildung de Estoy a Fachangestellte, traduciendo literal, no hay una traducción literal. Entonces sería como gestora de impuestos. Entonces es declaraciones de renta, contabilidad y nóminas. Claro, es un temazo acá en Alemania. Sí, los impuestos aquí son primordiales y mucha gente va de cabeza con eso. O sea que... Qué bueno que estás aquí también para que nos expliques un poco. Sí, también. Natalia, vamos a comenzar, preguntarte de dónde vienes y hace cuánto tiempo que estás viviendo acá. Pues mira, yo vengo de España, de Barcelona, y hace como 9 años que me vine a vivir a Alemania. O sea, 5 años viviendo en Berlín, pero antes estuve en otras ciudades de Alemania. ¿Y cómo llegas a Alemania? ¿Cuál es la motivación por venirte para acá? Bueno, pues yo estaba haciendo la actualidad, yo me vine en el 2013, en el 2012 empecé turismo y empecé a estudiar alemán. Había una asignatura que era el idioma alemán y me gustó. Y claro, llega febrero y tuvimos problemas económicos en casa. Mi madre no pudo pagarme más la universidad porque era parte de una universidad privada. Y entonces, nada, buscando trabajo, que en esa época era la crisis y no había trabajo y de lo mío tampoco. O sea, yo estudié Administración y Finanzas en España y todo quería mucha experiencia y no encontraba nada. Y nada, vi un anuncio en el periódico de au pair en Alemania y de un chico que gestionaba con gente de Frankfurt. Él era de Perú también y también estuvo de au pair en Alemania y de ahí me dijo que si me interesaba en un mes me cogía familia y me iba. Entonces, bueno, yo hice un curso de alemán con él, intensivo, un mes creo que 3 horas al día, 5 días a la semana. Y ahí es cuando empecé con A1. Pero cuando vine aquí y me empezaron a hablar y todo, dije, no es lo que creí. O sea, claro, cuando vas a un curso alemán te crees que sí, sé mucho, sé decir mi nombre y tal, y vienes aquí y dices, ya, pero no sé nada. O sea, ni los entiendo, ni me entienden. Aunque sea con el alemán, con el inglés, pero es... no. Y nada, y al final dije, bueno, si me sale mal me puedo ir a mi país, si no, pues de vuelta, y si no, pues me quedo aquí. Y decidí quedarme. Ya han pasado 9 años de eso. Sí, el tiempo pasa volando. Natalia, ¿cómo fue tu experiencia de au pair? Bueno, la primera familia... yo estuve en 2 familias diferentes. La primera familia me fue mal. Tenían un niño de 7 y otro de 13. Lo que pasa es que yo tenía que cuidar de 7 y era una familia muy rica. Y el problema que tienen muchas de las familias que todo lo intentan con dinero, pero el cariño no lo hay. Más los alemanes, que son un poco fríos, y lo noté. Y entonces el niño me hacía la vida imposible. Yo estuve 7 meses porque me quería sacar el B1 y los padres también fueron buenos, que me pagaban los cursos de alemán. Eso fue una ventaja de estar allí. También el pueblo era muy pequeño, era un pueblo cerca de Frankfurt, pero era nada, como una aldea, era muy muy pequeña. Lo bueno que hice buenos amigos y el contacto fue primordial, porque así los fines de semana que tenía libres me iba con ellos, y fue una experiencia, la verdad que muy bonita. Me llevo muy buenos amigos, pero la familia muy mal. Bueno, muy mal, a lo último, o sea, los 4 primeros meses bien, y luego ya a partir, cuando llegaba Navidad,
me dijeron que me tenía que ir, entonces unos amigos me acogieron para poder hacer B1 y luego me contactó con una familia de Hannover con 2 niños, me dijo que si me quería ir allí, de au pair también, y estuve un año allí. La verdad que la segunda familia fue maravilloso, o sea, hice cosas con ellos, irme de vacaciones, las navidades y muchas de las culturas o muchas cosas de sus costumbres las pude ir a hacer con ellos. La verdad que es una buena experiencia y también para aprender alemán. Y después que terminaste ese año con la segunda familia, ¿te quedas acá en Alemania o regresas a España? No, yo tenía, en esa época estaba con con mi pareja, o sea, mi pareja, y él vivía en Berlín, y entonces me dijo, bueno, pues vente aquí y te quedas en Berlín conmigo, y me quedé. Ya tenía, desde que me vine, o sea, desde que estuve en la primera familia ya tenía idea de hacer una Ausbildung. Lo que pasa que no sabía de qué. Entonces, pero claro, tampoco me veía preparada con el alemán que tenía. Entonces yo continué haciendo cursos de alemán. Trabajé en una empresa como una subcontratación que trabajaban para hoteles y de eventos que hacían, caterings y tal, y entonces lo pude compaginar con el trabajo, para aprender alemán. Y la verdad que muy bien. O sea, ahí también conocía a mucha gente, era muy internacional, también inglés, pero también alemán. Y en ese tiempo pues pude mejorar mi alemán. Y luego ya es cuando decidí hacer una Ausbildung. Primero me decanté por Bürokauffrau, que es como un simple administración, pero empecé y vi que no era lo mío. O sea, vi que era muy simple, era simple secretaria y claro, ya había estudiado administración y finanzas. Y claro, vi que no era lo que yo había tocado y me gustan mucho los números, entonces, claro, un simple secretaria no quería. Y bueno, esta idea del Ausbildung estaba rondando, pero ¿cómo llegas finalmente a hacer el Ausbildung que estás haciendo ahora? Sí, pues yo conocí a un alemán por internet y empezamos a hablar y entonces cogimos contacto también para intercambio de idiomas, alemán y español. Y este chico era Stoya Berata, que es como el gestor, es el que, bueno, es el jefe en la gestoría y entonces él firma los... Y me dijo, ¿y este Ausbildung no sería para ti? Y dice, porque él también lo hizo, antes del Stoya Berata tienes que hacer el Stoya Fachangestelte o la universidad. Y yo digo, no lo sé, me dice, mírate las asignaturas y yo creo que sería algo para ti. La verdad que me abrió un mundo, la verdad que si no hubiera sido por él, yo no doy con esta Ausbildung. Lo hace muy poquita gente también, hay que decirlo. O sea, para los alemanes también es una Ausbildung que es muy difícil. Encima trabajamos con leyes, con libros de leyes y como la gente cuando ve leyes o ve los libros, ¿no? Los tochos, dicen, bueno, pues ya me voy de aquí, o sea, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué quieren de mí? Entonces ya me dijeron que tenía que estar muy motivada para hacer eso porque si ni los propios alemanes lo quieren hacer, pues a ver. Pero bueno, estoy contenta, la verdad que es algo que me gusta, o sea, que en la práctica he visto que me defiendo bien y que me gusta el trabajo, que es lo importante. Si haces algo es para que te guste, porque al final lo tienes que hacer toda la vida. ¿Y dónde encontraste esa información antes de empezar el Ausbildung como para tener una idea más o menos clara de que si lo querías hacer o no? Porque de alguna forma igual es intimidante por lo que él te dijo, ¿no? Que pocos alemanes también lo hacen y más para uno hacerlo en otro idioma. Sí, para el Stoya Fachangestelte hay... porque hay los distintos... ¿Cómo se llamarían? Las distintas ramas, o sea, para los Stoya Fachangestelte son la Stoya de Atacama, entonces es el proyecto que hace el examen también, es donde está información de las empresas que buscan azubis. También para quien busca trabajo también puede encontrar, las empresas también pueden hacer su anuncio allí, lo encuentras todo, hasta la información de las asignaturas, de exámenes finales y del medio, o sea que, bueno, yo lo llamo como el Ecuador, que es el Zwischenprüfung, que es el que entre medio de la Ausbildung, que se hace al segundo año y allí encuentras todo. Entonces, claro, cuando ves los exámenes ya ves un poco por dónde te van a ir. Y en internet también hay muchas páginas que te
Y para los Ausbildungs en general, donde yo encontré es en el Job Center, que hay como una página, creo que se llama azubi.de o net o algo así, y entonces te salen todos los Ausbildung que existen. Y la Estudia Ver Atacama hay en todos los sitios, o sea, en Berlín, en Sachsen, entonces miras en cada ciudad que hay, entonces los exámenes son distintos en cada uno, pero más o menos es lo más o menos igual. ¿Y cómo te decidiste con la empresa que estás actualmente? Pues yo tuve mucha suerte porque yo envié 10 solicitudes, esta fue la tercera que me contactó y yo fui a la entrevista y el mismo día me dijeron que me cogían. Entonces a mí me gustó porque era una pequeña empresa. También yo creo que en pequeñas empresas te valoran un poco más y puedes trabajar más. O sea, te pueden ayudar más o aprender más porque en las grandes empresas, por las cosas que he oído de mis compañeros, es un poco complicado. Porque o hacen tareas que no les corresponden o se abusan de ellos o están en la secretaría y no solo tienen que atender al teléfono o a los emails y no están haciendo nada de lo que tendrían que hacer. A ver, si lo haces un día no pasa nada, pero si lo haces durante 2 meses que estás quitándote de lo que estás aprendiendo. Yo tuve mucha suerte en ese sentido. Sí que las cosas que hace la secretaria o en secretariado lo tienes que hacer porque a lo mejor alguna vez pueden fallar o también para que vayas el funcionamiento de cómo entra el correo que sale o los emails por si alguna está de baja o no está y entonces lo tienes que hacer tú. Pero no son tareas que normalmente te corresponden. O si no tienes nada que hacer, pues les ayudas. O sea, si hay mucho, pero no viene siempre. O sea, es cuando toca. Ujú. ¿Y qué te preguntaron en la entrevista cuando fuiste? ¿Te recuerdas? Bueno, ya hace 3 años, bueno, menos de 3 años, pero sí, o sea, lo primero que quieren ver es la fluidez del alemán. O sea, no te van a pedir, a mí no me pidieron un certificado. Yo te llevaba un B2, pero no te lo preguntan, no te lo piden. A mí, por ejemplo, no me lo pidieron porque para el jefe es más importante que le entiendas y que puedas llevar una conversación. O lo que te preguntan es lo típico, ¿no? Que has estudiado antes, por qué esta empresa, qué quieres aprender o qué te ves en un futuro, cosas así. Entonces también a mí no me preguntaron las típicas de los 3 defectos o las tres virtudes. A mí no, a mí fue una bastante simple de decir y explicarme qué íbamos a hacer y cómo, o sea, el contrato también, los salarios, las vacaciones y las horas de trabajo y las de estudio también. También me ayudaron con el tema de la escuela para cómo inscribirme y claro, aquí en Berlín para estas Bildung solo hay uno. Entonces es muy fácil, pero claro, te dicen la dirección, dónde es, lo que tienes que llevar y si tienes alguna duda puedes hablarlo con ellos. Pero yo tuve mucha suerte porque me ayudaron en todo. ¿Y tuviste un día de prueba o empezaste de una? No, bueno, cuando en el Ausbildung siempre hay 6 meses de prueba. Entonces en esos 6 meses de prueba, si ven que no te defiendes o que no te gusta, en todo ese tiempo te puedes decir que lo dejas o... Luego cuando ya pasan los 6 meses ya es más complicado dejar una Ausbildung. Tienes que dar una razón de peso o cambiarte de Ausbildung pero en otra rama diferente. Porque si te cambias de empresa a los 6 meses es más complicado. Tienes que dar una buena razón para que te puedas cambiar. ¿Y actualmente el ritmo de estudio y trabajo, cómo es? Bueno, no sé si ha variado desde el primer año al tercero que estás ahora. ¿Cuántos días vas a la escuela y cuántos días al trabajo? No, eso no cambia. Son 3 días en la empresa, son 8 horas y luego el colegio 2 días a la semana. Y hay un día que es más largo que el otro. O sea, en un día tienes 4 horas y el otro tienes 2 asignaturas solo.
¿Y a qué hora entras? Yo en el trabajo siempre entramos a las 8 y yo salgo a las 4:30. Y en la escuela a las 8, los miércoles que es el día largo salgo a las 3:05 y los viernes a las 11:20. Cuando, cuando eran los 2 primeros semestres, o sea, hasta el tercer semestre eran hasta la 1:20 los viernes. Lo que pasa es que hay empresas que después de, como no hacen todas las horas, te hacen ir a la empresa. A mí en mi empresa no me hacen ir. Tengo suerte, pero hay mucha gente que después de la empresa tiene que ir a recuperar las horas que faltan para completar la jornada. Sí. Vamos a separar un poco el trabajo con la escuela. Cuando estás en el trabajo, ¿puedes contarnos cómo es un día, a qué horas empiezas, qué tareas tienes que hacer, etcétera? Bueno, pues empieza a las 8. Siempre lo primero es mirar el correo por si algún cliente ha mandado algo o tienes algo pendiente del día anterior. Como yo 2 días estoy en la escuela, pues a lo mejor te encuentras, si no mis compañeras, si ven que es algo urgente o es algo que estoy buscando, también miran el correo ellas. Y si no es urgente lo contesto yo y si no ellas. Luego va variando el día. O sea, yo hago contabilidades, declaraciones de renta y nóminas. Nóminas no me toca tanto porque tenemos la secretaria que también se ha especializado en nóminas. Entonces ella las hace casi todas. Lo que pasa que sí que durante 3 meses o 4 sí que me toca aprenderlo también cómo funciona. Y si ella tiene mucho trabajo, pues a veces tengo que hacer las nóminas o lo comentamos. Ahora por el tema del coronavirus ha habido muchas cosas extra y entonces he estado al día porque ella me lo comentaba todo y había irregularidades en las nóminas, claro. Y si no, pues eso, contabilidades, que en este oficio, o sea, en esta profesión sí que trabajamos mucho con fechas, porque el 10 de cada mes se tienen que entregar las declaraciones, o sea, las contabilidades. Entonces, claro, en ese tiempo tienes, si no te las ha mandado el cliente, no es problema tuyo, pero si no, pues si ves que quedan 2 días, le envías si eres amable, le envías un correo al cliente de que ya va siendo hora de que me la envíes, pero si no, pues, si te lo hace cada mes, pues a veces que pasas y dices, bueno, él ya lo sabe. A principio de año también le enviamos como un calendario de cuándo es que le toca pagar cada cosa o tiene que entregar cosas. Entonces tienen como un calendario cada cliente para que nosotros no tengamos que ir detrás, pero es complicado. Luego también hay fechas para las declaraciones de renta y para los finales de año. ¿Y ustedes prestan servicio a empresas o también a personas particulares que tienen sus propios emprendimientos, por ejemplo? No, personas no, sin empresas, o sea, particulares, que también estén trabajando o que tengan una nómina. Entonces también porque claro, si lo haces por el Estoy a Verata, pueden entregar la declaración de renta más tarde. Creo que es un año más tarde. Entonces eso es una ventaja y hay muchos que, claro, si tienen... Porque hay muchos también que hacen... que están en una empresa, pero también hacen pequeñas... como pequeño emprendedor. Entonces hacen pequeñas facturas, entonces no saben cómo hacerlo, entonces sí contacta con nosotros. Tenemos también empresas grandes, pero también tenemos particulares o gente con pequeñas empresas o pequeños negocios que también ayudamos. Antes de pasar al tema de la escuela, ¿podrías contarnos un poco por qué es tan complejo el sistema de impuestos acá en Alemania? Que hay mucha gente que no sabe, o bueno, más a nosotros que es en otro idioma. No sé si nos puedes dar como una pequeña introducción o explicación cómo funciona. Bueno, en Alemania a mí lo que o sea, no me fastidia, pero es que lo que no entiendo es tanto papeleo. O sea, para todo te piden un montón de papeles. Te piden cualquier cosa y te envían una carta de 4 hojas que dices,
una cosa concreta que quería, ¿por qué me envían tanto? Y no entiendo nada. O sea, a mí me ha pasado igual, o sea, y yo trabajo allí, entonces en plan de, me envían 4 hojas y al final es lo que pone en negrita. O sea, pero al final te ponen toda la carta y dices, bueno, pues lo podían simplificar o algo. No, es bastante complejo, más si tienes empresas, porque también tienen que hacer la declaración de la renta o las contabilidades, entonces tienen que pagar mucho y la gente no entiende por qué, pero claro, si tienen bastantes ingresos, más pagas. Pero no sé por dónde podría empezar, o sea, es muy complejo y hay veces que la gente tampoco sabe por dónde empezar. Ni yo, o sea, yo tampoco sabría. Sí, eso también, si hay alguien que no sabe de todo esto, ¿dónde hay, bueno, ahora te pueden contactar a ti, Sí. pero en general, ¿dónde uno puede acudir? Pero te refieres a la declaración de renta, porque la declaración de Sí. renta a veces no tienen que hacerla todos, o sea, si... Ujú. Porque claro, si tú... A ver, lo pasa que hay veces que es bueno hacerla porque te dan dinero, o sea, te devuelven. Pero yo le recomendaría la declaración de renta a eso, a personas que son emprendedores y que están en una... Pues a lo mejor también... Porque claro, ellos si son pequeños emprendedores tienen que pagar impuestos, por lo que sea. O también el IVA. Entonces, al final de años también pueden recibir algo de ese dinero que han perdido o, bueno, que han puesto en la empresa. Aquí en Berlín hay como una oficina también que ayudan a españoles con declaraciones de renta. Y si no, hay mucha gente que también ayuda. Yo cuando acabe, de hecho, me gustaría también ayudar a las personas que... Si puedo ayudar, siempre la ayuda es bienvenida porque al final no sabes por dónde. Sí, más en este tema. Sí, sí, sí. Ahora pasemos un poco a la escuela. ¿Qué asignaturas tenías y tienes? Vale, en los 3 años las principales son contabilidad, impuestos y economía, el estudio de la economía. Aquí se llama social cunde, yo siempre lo digo como relaciones laborales, como el contrato, el despido, cosas así. Y luego en los 3 primeros semestres tuve alemán. También era obligatorio, se hace los 3 años, la asignatura de alemán. Pero claro, no es lo mismo hacer alemán que en un curso de alemán, porque para mí cuando yo vi la asignatura era nivel de bachillerato, pero específico. Lo bueno que me dijeron en el trabajo, ahí me dieron que yo podía hacer una solicitud para que me libraran de la nota. Y yo eso no lo sabía, si no llegan a ser por mis compañeras, yo allí llego muy perdida. Y entonces me dijeron que podía hacer ese escrito pero claro, también... Pero teniendo en cuenta de que no... Que yo tuviera que ir a las clases y hacer los exámenes como ellos, pero sin nota. Que también eso lo valoran. Aparte, a mí me fue bien porque aunque... Claro, yo estaba más tranquila cuando me dijeron que no tenía nota, pero igualmente yo sí que participaba en clase cuando podía. Y también fue a lo último lo que me pareció más interesante porque eran tipo para lo que necesitamos nosotros, pero al principio era en plan de ¿y qué me pide este hombre? Porque eran cosas típicas de bachillerato y típicas complejas y decías, es que no lo entiendo. Y luego le preguntaba a mi compañera al lado que era alemana que lleva toda la vida aquí y me decía, no, pero si yo tampoco lo entiendo. Y yo, vale, pues entonces mejor, o sea, yo no soy la única y eso que soy extranjera. O sea, es bastante... Para mí fue bastante duro, pero también una buena experiencia. Tuviste el desafío de estas asignaturas de alemán, pero también me imagino el desafío de estudiar todo el tema de las leyes, porque a pesar que tenías un B2, que es un nivel avanzado, otra cosa es el nivel ya más técnico. No, yo los primeros días, cuando yo empecé, claro, yo vi la clase y dices, te mentalizas, o sea, no te van... porque seas extranjera, no te van a mirar diferente, no te van a tener en cuenta, no te van a decir, es que pobre, es que no sabe alemán o no es alemana. No, tú estás reconocida como un alemán. Entonces, si lo haces mal o sacas malas notas y tal, es tu problema. O sea, te están tratando igual y claro, si tú has decidido hacer una Ausbildung
y en su idioma es porque en teoría tienes el nivel que corresponde. Para que los primeros días yo iba muy perdida. Yo lo único que no hice es coger el diccionario y mirar las palabras, sino a veces lo más importante es leerte un texto y no entender todas las palabras, sino entender el contexto. Y más en los exámenes también. Porque a mí me dijeron que sí que podía utilizar un diccionario, pero dije, no, es que pierdo tiempo. O sea, encima voy a tener un libro de leyes que lo tengo que aplicar al examen y si luego tengo que mirar al mismo tiempo el diccionario, es que me faltarían horas. Y entonces me mantelicé en eso. Y luego yo lo bueno que hice es no pensar en español, sino en alemán. Y eso lo cambié el chip bastante rápido y es lo mejor que haría cualquier persona que está aquí, porque traducirlo todo al español es que a veces que no tiene, la palabra tampoco tiene traducción. Entonces pierdes mucho tiempo. Y también me quedé sorprendida de mi capacidad, porque, claro, yo decía, claro, yo vi el primer libro de leyes y yo digo, esto está en chino, o sea, esto no me entero de nada, ¿y cómo lo voy a aplicar? ¿Y cómo lo voy a hacer en los exámenes? Porque, claro, yo en mi primer examen estaba muy nerviosa y yo digo, ya veremos que todo lo voy a suspender. Y no, la verdad que puedo estar contenta de mí misma y orgullosa porque las notas son bastante buenas. Pero, claro, mis compañeros me decían, es que tenemos una ampollana en clase. Y yo digo, tampoco. Pero claro, claro, aquí lo máximo es un 1 y yo sé que he sacado unos en los exámenes. Acá me decían, y yo digo, ya, pero es que vosotros no sabéis lo que hay detrás. Porque, claro, no es lo mismo es saber el idioma, que claro, a mí me dice mucha gente que hablo muy bien y que... Pero claro, yo me tengo que esforzar más que los otros. Yo lo bueno que tengo es la constancia y yo cuando digo algo que mi meta, yo hasta que no acabe la meta no me rindo. Pero claro, yo le dije, ya hay muchas horas detrás de estudio, de esforzarme y de dar lo mejor de mí misma. Luego si un examen te puede salir mal, como a todos, pero yo en los estudios no llevo ninguno suspendido. Entonces puedo estar contenta porque hay muchos compañeros que van peor que yo y son alemanes. Entonces a mí hasta los profesores me tienen en cuenta. Felicitaciones. Sí, gracias. No, claro, es que si a los profesores les muestras ese interés o que siempre tengas y si tienes dudas o mira, esto no lo he entendido, ellos te contestan. Hasta tenemos un correo electrónico también para los profesores y les podemos escribir siempre. Que a mí siempre me han atendido y en clase también. O sea, cuando algún tema, también por el coronavirus que hemos tenido online, que ha sido bastante difícil para todos, ahí sí que han estado mucho más presentes. Y nos daban material extra y... O sea que has tenido clases online también. Sí. Al principio, como éramos los de primer año, casi no habíamos empezado el segundo, cuando empezó lo del coronavirus, nos dijeron que no, que nosotros no íbamos a tener clase de momento. Luego, claro, lo tuvieron que cambiar, pero desde casa es más complicado. A mí me gusta más presencial porque atiendes más en clase, porque online era, bueno, estoy en casa, ahora como, ahora me levanto, ahora... Y cuando te ibas al baño es cuando te llamaban y decías, pero ¿qué me han preguntado? Entonces, claro, cogías el teléfono, le preguntabas a alguien, oye, ¿qué me han preguntado y esto? Oye, vale. Pero claro, en ese momento es que no estabas. O hay gente que literalmente estaba durmiendo o no estaba atendiendo en clase. Es que claro, no poníamos la cámara porque si no se caía el sistema, entonces solo veíamos a los profesores. Entonces los profesores también, para ellos también ha sido bastante difícil porque decía, es que nosotros veíamos una pantalla negra, yo no sabía quién había y quién no. Oh, qué difícil, ¿no? Para nosotros también, o sea, es para todos. Y más que, claro, ya se acerca el tercer año, o sea, los exámenes finales y ya hay un poco de... Porque a mí me falta bastante materia del segundo año que ha habido todo esto. Y es bastante complicado. O sea, para nosotros es... Pero bueno, todo se supera. Hay que seguir adelante, o sea que no se puede hacer otra cosa. Hablemos un poquito de los exámenes. ¿Cómo han sido las evaluaciones desde el primer año? Bueno, hay 2 evaluaciones, o sea, hacemos 2 exámenes en la evaluación y también cuenta la participación.
O sea, luego hay una asignatura que era laboral, que a la profesora le gustaba mucho hablar, entonces lo que hacía era trabajos en grupo. Aparte de los dos exámenes, para ella la participación oral era los trabajos en grupo. Y los exámenes es eso, son de 1 hora y media cada uno, entonces en esa 1 hora y media tienes que aplicar todo lo de... Has estudiado bien, si no has estudiado, y hay cosas que sí que a veces me he quedado bloqueada en pensando en qué me están pidiendo, o hay una palabra que no entendía y a lo mejor era la clave para eso, y a lo mejor... Pero si no era importante, se le podía preguntar al profesor y me ayudaba un poco, porque sabe que... Pero si no, no. O sea, siempre he intentado no preguntar porque tampoco quería que mis compañeros vieran que tengo un favoritismo con los profesores o algo, sino que yo si estoy ahí es porque valgo y porque quiero. O sea, no por decir, no, yo soy extranjera y me tienen que tener más en cuenta, no. Nunca me ha gustado. ¿Y las evaluaciones eran de selección múltiple o eran problemas que tenías que, no sé, escribir? ¿Cómo eran? Bueno, pues como ya te digo, lo nuestro es con libro de leyes. En impuestos es siempre un caso práctico. O sea, te ponen un ejemplo y tal. Y entonces tú lo tienes que aplicar con la ley y decirlo. Pero múltiple a lo mejor para alguna pregunta, pero no. Siempre eran cosas de desarrollar o decir verdadero y falso, pero en verdadero o falso siempre te decían que tenías que poner la respuesta, o sea, que tenías que decir por qué ¿Justificar? sí o por qué no. Entonces tenías que poner también la ley y no tenía que ser solo sí o no, o sea, no, tienes también que razonar la respuesta. En contabilidad todo es todo problemas, ahí sí que no había... Y en economía sí que hay veces que habían puesto de A, B, C, D, pero también problemas que desarrollar. O sea, por eso, problemas técnicos, o sea, casos prácticos de, pues mira, esta chica tiene una empresa y tal, y que puede aplicarse, o qué tipo de empresa es, pues también buscarlo con la ley. O sea que la comprensión lectora y también la redacción son importantes, no solamente los números. No, claro, para economía saber redactar y también para laboral, porque laboral también son casos siempre prácticos. En los exámenes finales no, los exámenes finales quieren, los examinadores quieren corregir lo antes posible, entonces quieren respuestas muy cortas, concisas, y no quieren que les escribas ahí un montón de párrafos, sino quieren, por ejemplo, en laboral, que ahora estamos haciendo exámenes, quieren, pues nada, 2 líneas, porque encima te ponen un espacio de un montón de sitio para razonar, pero no, o sea, al final quieren eso, 2 líneas y que con eso ya, que está bien, te lo ponen, si no, a lo mejor la respuesta vale 4 puntos y solo son 2 líneas, pero quieren respuestas concisas. ¿Y tú viste ya la prueba, la Zwischenprüfung o la que tú le llamas Ecuador? ¿Ya te tocó? Sí, sí me tocó. ¿Y cómo fue? Fue bastante, a ver, para mí fue bastante, no difícil, pero bastante extraña, ¿no? Porque no sé cómo sean los Statsbildung, pero en Statsbildung era 3 horas para 3 asignaturas. Y de corrido, ¿no? Sí, o sea, te dan los 3 exámenes y entonces te dicen, tienes hasta tal hora. Entonces tú tienes que administrar el tiempo como quieras y te tiene que dar tiempo para las 3 asignaturas. Entonces, y creo que eran 3 horas. Creo que eran 3 horas para las 3 asignaturas. Entonces, si con una asignatura estabas más tiempo, las otras no te daba tiempo. Porque creo que eran, ahora no lo sé bien, pero creo que eran unos 5 o 6 ejercicios y bastante largos. O sea, impuestos sí que eran largos. Y menos un ejercicio que era lo del impuesto del IVA. Y ahí pues tenías... Ahí sí que eran respuestas cortas. Pero en lo otro sí que era todo de calcular y contabilidad también. Entonces, lo que te recomiendan es que empieces por la mejor que se da y luego al principio, o sea, y la más difícil para el final. Yo lo que hice para obtener puntos, dije, bueno, empiezo con economía,
que no será muy largo, al final habían 20 ejercicios y dices, bueno, vale, ya lo dejo. No, pero yo empecé por economía porque, claro, aunque no hiciera todo el examen, dices, bueno, por al menos me aseguro el 3 o el 2 y luego voy a por las demás. Entonces yo continué por la de contabilidad, que era la que más me gustaba y la que se me daba más bien y la que tenía mejor. Que ahí sí que saqué el 1, entonces sí que la tenía muy bien preparada. Y luego me fui por impuestos. A mí lo bueno que el tiempo me quedó para hacer una cosa o un ejercicio, pero por el tiempo lo puedo hacer todo bien. Lo bueno de que el examen final van separados, entonces a lo mejor 1 hora y media tienes un examen, luego tienes otro y luego creo que son 2 días el examen final. 2 días es economía y contabilidad y el otro que es el más extenso porque son 5 libros, 4 libros de leyes, es de impuestos. Y luego si apruebas pues vas al examen oral. ¿Y en la prueba, la Zwischenprüfung, te promediaban esos 3 exámenes o cada uno tenía un valor? Bueno, es que al final el que más cuenta es el examen final. Ah, ok, o sea que tampoco tenía Si te iba mal, ¿qué pasaba? No, no pasaba nada. Más que nada lo hacen para ver el nivel de cada uno y cómo están, ¿no? Porque al final las pruebas que haces en la escuela y lo que haces en la escuela y el Spitzenprüfung no vale tanto como el examen final. O sea que al final el que te va a decir si apruebas o no apruebas es el examen final y el examen oral. Porque claro, cuenta un poco, pero lo que quieren los profesores con estas pruebas es si el temario lo estás haciendo bien o cómo lo llevas, porque al final no vale para, bueno, para nada, no, vale algo, pero el que tiene más repunte es el examen final. ¿Y en el examen final es también parecido al otro? ¿Es escrito, así con desarrollo, o también es prueba oral? No, es desarrollo, ese lo hacemos en abril, y luego en junio te hacen como un caso práctico oral. O sea que tienes que estar como durante 20 minutos hablando de un tema. Creo que te dan 2 temas a elegir y pueden ser bastante extensos. Por lo que he podido, o sea, la que me está formando, o sea, mi empresa, hay una que es la que estudió lo mismo que yo, y hace 20 años, y me dijo que la prueba final para ella fue, pues eso, muy extensa y hubiera podido hablar 2 horas, pero claro, no es lo mismo. Yo tengo miedo un poco también del idioma, a ver, o quedarme bloqueada. Es lo que no te salga una palabra y cómo. Porque sinónimos en tu lengua materna puedes encontrar un montón, pero en alemán dices, vale, ¿y ahora cómo lo digo? Como no me salga, pues me queda ahí y no digo nada, pero también te preparan para ello. Sí, que te traicionen los nervios, ¿no? En ese momento. Sí, sí, esperemos que no, pero yo soy también una persona bastante nerviosa, así que. Va a salir bien. Natalia, ¿en el examen final vienen evaluadores externos o son los mismos profesores los que te evalúan? En el examen escrito son de la Historia Ver Atacama, porque en el examen del Spitzenprüfung también fueron, o sea, no. Pero lo que sí que me dijeron es que los profesores que lo corregían ellos primero y luego se lo enviaban a la cama. Entonces es como que lo evalúan las 2 personas. Y luego el examen final sí que. No sé si viene uno de la Historia de Atacama, pero a veces puede ser el director y a veces puede ser profesores del mismo centro. Porque muchos profesores de nosotros, cuando hacen los exámenes finales, dicen: no, es que hoy no podéis venir a clase, tenéis que ir a la empresa porque tenemos que evaluar o me han convocado para el examen final. Y tienen que estar de jurado. Y bueno, ¿cómo han sido la relación con tus colegas? Porque nos contaba con tus profesores, has tenido buena relación, son bien amables, pero ¿cómo ha sido la interacción con tus compañeros o compañeras? No, con mis compañeros, la verdad que bastante bien. O sea, yo soy bastante selectiva con la gente, soy bastante reprimida al principio, pero siempre que he tenido algún problema o no entiendo algo, siempre he conseguido compañeras que siempre te intentan ayudar. Y con los trabajos en grupos que siempre te mezclan, nunca he tenido ningún problema. Aparte, a veces alguno hasta me pide ayuda o siempre son bastante amables y no porque seas extranjera te miran mal. Yo en esa parte no he tenido
He tenido suerte porque no he tenido ningún ataque así de extranjera o qué hacer aquí o... No, la verdad que no, que lo han tomado bastante bien. Aparte algunos compañeros míos me dicen, tienes que tener mucha voluntad porque yo no sé si estudiaría un idioma extranjero y me iría a estudiar a tu país, o sea, o francés o lo que sea, pero no lo harían. Entonces eso lo llevan también, se sorprende bastante. ¿Y has notado alguna diferencia cultural tanto en el trabajo como en la escuela cuando miras un poco cuando estudiaste también en España? Si la forma de trabajar es diferente o cuando haces los trabajos en grupo también la interacción es un poco distinta o la verdad es que no. Depende. O sea, los alemanes son muy estructurados, tienen mucho orden, o sea, lo tienes que hacer así y es así, o sea, y los españoles ya sabes que somos un poco que es igual, si lo haces de otra manera y da lo mismo, no, ellos son como muy rectos, son muy... Y para el tema de citas o el tema de horarios, por ejemplo, la puntualidad, eso lo tienen a la flor del día, o sea, llegas, no sé, vale, un día puedes llegar 5 minutos tarde, pero si llegas normalmente tarde y tal, sí que te miran un poco mal y en eso sí que lo he notado. Pero en trabajos en grupo tampoco, o sea, cuando te conocen y tal, la interactuación es buena. Y si nos ponemos un poco más críticas, ¿qué cosas son las que no te han gustado desde que empezaste el Ausbildung o que menos te acomodan? ¿En el trabajo o en la escuela? Ambas. Buena pregunta. A ver, en el trabajo es porque eso, yo tuve que... las horas de las comidas, que comemos comemos muy temprano, comemos a las 12, yo no estaba acostumbrada a comer esas horas. Y luego, ¿qué es eso? Que son muy rectos, ¿no? Que no... Casi a veces ni se ríen, ni hacen bromas, siempre están... Y yo digo, bueno, en mi trabajo tampoco, pero en la escuela sí, ¿no? O sea, en el trabajo porque mis compañeras se ríen bastante, pero tenemos una compañera que viene, se queda ahí y casi no interactúa. Y yo digo, ya, pero es que la relación también tiene que ser entre compañeras buena, ¿no? Es como en España, ¿no? De que estás allí, te tomas el café y tal. Aquí es como un poco, la gente es mucho más reservada. A mí al principio, eso, cuando yo entré en la empresa, sí que me miraban un poco y hasta que cogieron confianza, creo que pasaron 6 meses. O sea que no es como en España, las culturas así latinas, ¿no? Que de repente eres ya, te hablan y no, aquí no, o sea, aquí son más reservados. ¿Y las cosas que más te han gustado desde que empezaste la Ausbildung? ¿Qué más? Pues no lo sé, o sea, en general lo que trabajo me gusta, o sea, me motiva y hay veces, bueno, que eso. A mí lo bueno que tuve es que, bueno, lo bueno, a mí me han dado bastante trabajo al principio y la verdad que me motiva mucho el trabajo y me gusta. O sea, haber encontrado un sitio que vayas a gusto a trabajar, que te levantes todos los días y que digas, porque hay veces que dices, estás haciendo un trabajo y dices, es que no me gusta levantarme, no tengo ganas de ir a trabajar. Yo al contrario, yo desde que empecé voy contenta a trabajar y porque sé que me gusta y tengo buen ambiente de trabajo. Entonces eso es bastante importante, porque hay personas que no lo tienen tan fácil. Sí, eso puedes contarnos un poco de que al principio nos decía que en algunas empresas grandes habías sabido que las experiencias no eran tan buenas. No sé si puedes comentarnos de eso. Sí, sí, sí. Por ejemplo, mis compañeras de clase hay algunas que ya han cambiado 3 veces de empresa. Por ejemplo, no, el miércoles que tuve clase, o sea, ayer, hubo una que desde primera hora de la mañana ya nos estaba contando los problemas que tenía en la empresa, es que no me valoran, es que hago esto y me dicen que lo hago mal, o por ejemplo hay uno que sí, claro, porque estábamos en laboral y dice, es normal que me envíen en la cocina a que tenga que poner lavavajillas y lo tenga que... y yo digo, a ver, no es tú, o sea, no es o sea, no estás de cocinero o de... No, pues eso, pues le ponían en lavavajillas a ordenarlo y a ponerlo, ¿no? Y claro, y él me dice, es que no, yo no he trabajado para eso, que algún día lo hagas, sí, algún día, pero no es.
una tarea que tenga que hacer él. O, por ejemplo, a una, pues eso, le pusieron en la centralita y para atender a los clientes entrar y ya, pero es que eso es secretaría, o sea, yo tengo que hacer declaración de renta, nóminas o tal, un día vale, pero que allá lo tuvieron 2 meses. Y luego ahora vienen otras azubis y las tratan diferentes y entonces ellos se quejan porque a ella no. Claro, es que en las empresas grandes es lo que pasa. A mí en la empresa pequeña, yo al irse uno, que se fue el contable, a mí me pasaron clientes más pronto que a otras personas. Porque en teoría hasta el segundo año no tienes clientes propios, sino que te van dando poco a poco para que... Pero claro, yo avancé tan rápido y lo hacía de forma eficiente que mis compañeras me dijeron, vale, para que no tengamos todo un cúmulo de cosas, te vamos a pasar trabajo adelantado, ¿sabes? No es lo típico, pero la situación fue así y tampoco... Nosotros solo somos 5 y más de 100 clientes, así que bastante saturado. Y cuando te pasó esa situación, ¿cómo te lo tomaste? Porque igual es una responsabilidad, siendo que todavía estás aprendiendo. Sí, pero para mí fue bueno porque como yo quería avanzar y quería aprender, yo lo vi como una oportunidad. Entonces, y como al principio también no había el coronavirus, entonces la que me formaba estaba todos los días en la oficina, entonces cualquier cosa que tenía siempre le podía preguntar y al principio sí que me controlaba las contabilidades, pero al final cuando llevó 5 o 6 me dijo, hazlo y solo pregúntame cuando tengas algún problema, si no, lo envías al cliente y yo ya me... Porque claro, ella también tenía mucho trabajo, pero claro, ya... A mí lo que me sorprendió es que cuando yo entré y ya llevaba 3 meses solo en la empresa, y ellos que habían tenido más azubis anteriormente, y alemanas, y habían tenido una practicante 3 años, creo, a mí me dijeron que era la mejor azubi que habían tenido y que la mejor que la habían hecho. O sea, y claro, tú te quedas como que elogio, ¿no? Pero para que... También porque dicen que, claro, cada uno no le ponen las ganas, ¿no? Y la motivación, eso. Cuando uno tiene una meta y la quiere hacer es lo más importante. Para alguien que quiere hacer esta Ausbildung o está pensando en la idea, ¿qué crees que es necesario que sepan en el sentido, hay que ser bueno para matemáticas o para leer? ¿Qué recomendarías tú en ese aspecto? A ver, los números te tienen que gustar, porque claro, trabajamos mucho con números, también a veces tenemos que hacer aproximaciones pero que te guste también trabajar porque nosotros trabajamos con programas, o sea, lo que haces en la escuela, que a veces calculas tal, hay veces que claro, tienes que saber calcularlo, pero al cabo y al fin te lo hace el ordenador. Pasa que si un día se va el sistema, no podemos trabajar porque todo va por el sistema y con Hacienda también, porque claro, las contabilidades y lo envías todo por ordenador. Pero no, o sea, que tengan el nivel de alemán da lo mismo, o sea, es igual el certificado que tengan, sino que sepan entenderlo bastante y también lo técnico, pero lo técnico ya claro, yo cuando empecé tampoco sabía las palabras técnicas, entonces eso lo aprendes poco a poco. Pero ¿qué es eso? De que se sepan comunicar, también escribir emails. A mí lo bueno que tengo que con las declaraciones aún me lío, entonces me corrigen o les digo esto como es y entonces a mí me ayudan bastante con el tema para que no envíe algo mal redactado al cliente. Pero yo redacto siempre los emails, o sea, no quiero que tampoco me los hagan, sino que yo lo pienso y luego me los corrigen y eso también lo ven, o sea, porque claro, así progresas y la verdad que he visto bastante un avance también en los emails de cuando empecé ahora, porque claro, ahora es digitalizado, o sea que... Pero eso, de que tengan, que les guste y leer o sea, claro que piensan que tienen que trabajar con libros de leyes, o sea que... Tampoco sé lo que decirles. Sí, échale ganas nomás. Sí, sí, cada no vas a ningún sitio.
En cuanto a las perspectivas laborales, ¿dónde puede trabajar una persona que termina tu Ausbildung? A ver, en teoría, porque claro, como hay nóminas, contabilidad y pueden trabajar en gestorías, como yo, pero creo que también podrían trabajar, que esto tampoco lo sé seguro, pero en alguna empresa que busquen algún contable y tal, porque, claro, porque en la gestoría siempre hay clientes de muchos sectores, o sea, no solo das con uno, sino, por ejemplo, gastronomía, y a lo mejor también puedes entrar en alguna empresa que solo haga la contabilidad de una empresa. Y entonces también haga las nóminas y que trabajen con ese programa. Entonces tiene bastante salida. Hay mucha oferta de empresas que buscan, pero pocas personas que encuentran, porque la gente que sale de esta Ausbildung, como es tan complicado, la gente que forma a los azubis no les deja irse. Porque claro, si ya te tienen 3 años allí es para que te formes y te quedes allí. Por eso es bastante encontrar a alguien, o sea, que está buscando, se lo rifan. Porque que sea bueno en este trabajo, no creo que tarde ni menos de un mes en encontrar algo de trabajo. Mira, o sea que trabajo hay. Y claro, también lo del salario, desde que sales del Ausbildung a cuando entras en la empresa ya, el cambio de salario también es bastante, das bastante un paso adelante. ¿Y puedes trabajar solamente en el lugar donde te formas, por ejemplo, en tu caso en Berlín, o también te podrías ir a otro estado también ya luego que termines el Ausbildung? No, también en otros estados. O sea, estoy a Faján-Gestalt, estoy a Berata, siempre buscan en todos. O sea, la Estoy Berata Cama no solo está en Berlín, sino en Hamburgo. O sea, claro, en todas las ciudades hay empresas y gente particular, entonces hay en todas partes. Claro, a lo mejor puede variar el salario de una ciudad a otra, pero en trabajo siempre en todas las ciudades hay. Sí, te lo preguntaba porque como acá los estados son distintos y quizás de repente los mismos impuestos también o las leyes pueden variar, por eso te preguntaba. No, sí, las leyes cambian cada año. O sea, hay leyes que cada año cambian para las declaraciones de renta. Y por eso en esta profesión siempre tienes que estar al día, ¿no? También mis compañeras van a cursos o a seminarios porque las cosas siempre cambian cada año. Las leyes y todo. Entonces, bastante complejo. Y en cuanto al salario, cambia también harto desde que eres Ausbildung a que después entras a trabajar, ¿cómo mejora el salario? A ver, también cuando el Ausbildungsvertrag, o sea, el contrato de Ausbildung, cada año ya te suben el salario. Creo que son unos 100 euros, 150, o sea, depende de... Y entonces te van subiendo porque, claro, también creen claro, que ya estás cogiendo un nivel, entonces te lo suben cada año. Y hay algunas empresas, pues eso, que te pagan el transporte o también te dan más vacaciones. Eso depende de cada empresa también. Y a nivel personal, ¿cuáles son tus proyectos una vez que termines? Porque no te falta tanto tampoco. No, a ver, mi proyecto es buscar una empresa, trabajar durante un par de años y luego sí que me gustaría otra vez estudiar Finanzbuchhalter, o sea, contabilidad financiera, porque ahí también tienes más posibilidades y no lo sé. Después no sé qué me depara el futuro, pero siempre me gusta ampliar y superarme. O sea, no me gusta quedarme en un sitio o estudiar solo una cosa, pero todo se verá. Natalia, si miras un poco hacia atrás, cuando llegaste recién a Alemania, hace 9 años ya, ¿qué cosas sientes que han cambiado en ti? Bueno, a mí me dicen que soy más alemana, hay algunas costumbres alemanas que ya no... Eso de la puntualidad, soy bastante puntual. Y también, claro, ahora el tema de la comida, o sea que, claro, yo a las 12 ya tengo hambre, entonces mi familia me dice, ¿pero qué haces comiendo? Pero es que tengo hambre porque ya tengo otros horarios. Pero, no sé, pero claro, a mí misma he cambiado mi forma de pensar. Porque claro, cuando vienes aquí dices que los alemanes son serios, son fríos, son muy calculadores, pero también
Yo me he encontrado gente alemana muy maja, o sea, todo hay que decirlo, que no todos son blanco-negro, también hay gris. Y la verdad que he encontrado personas que eso me han hecho cambiar, ¿no? Que aunque sean alemanes te ayudan. Aparte, yo también, por ejemplo, tengo un amigo alemán y que él nunca había sentido eso, ¿no? Las personas españolas que somos tan generosas y que ayudamos sin... Eso se quedan un poco alucinados porque dicen, es que no quieres nada a cambio. Y yo, no, ¿por qué? O sea... Pero ellos es como que quieren eso, siempre que das algo, recibir o al revés. Y yo no era así, o sea, no soy así. Pero sí, en la forma también en lo personal, de superarme a mí misma, ¿no? De decir, pues has venido a un país extranjero, te has valido por ti misma, estás haciendo una profesión que te gusta en un idioma que no es el tuyo y entonces es como un orgullo personal, ¿no? De decir, vale, te lo has planteado, es difícil, pero no te has rendido y estás tirando para adelante y tienes un buen futuro profesional también. que cuando yo vine hace 9 años tampoco me lo hubiera imaginado, ¿eh? También es como 1 a 1 y dices, bueno, pues a ver qué me depara y luego te ves estudiando con alemanes y dices, bueno, vale, ya me siento integrada, ¿no? No sé si que para ir terminando nos quieres regalar algún consejo para alguien que a lo mejor está en España o Latinoamérica o en otro lugar fuera de Alemania y tiene la idea a lo mejor de salir y de aventurarse. Que no hay que tener miedo, que siempre los cambios siempre son buenos, nunca va a ir a peor, siempre puede ir a mejor. O sea, estar en España y no tener trabajo o no saber qué hacer con tu vida, hay veces que eso, ¿no? Que salir de tu forma de confort, porque claro, si estás en España estás en tu casa, con tu familia y tal, pero salir, pues eso, también sabes lo que eres capaz, lo que puedes conseguir y siempre si no te va bien siempre puedes volver, pero si no lo intentas nunca sabrás lo que te puede parar. Si hay alguna persona que quiere ponerse en contacto contigo porque tiene interés en el Ausbildung o quizás necesita ayuda con el tema de los impuestos, ¿cómo puede contactarte? Por Instagram o por Facebook, supongo que dejarás mis datos o Sí, claro. cualquiera que necesite ayuda o quiera saber un poco más, me puede contactar. Sí, ahí vamos a dejar tu Instagram en las notas del podcast para que ahí puedan hacerte más preguntas o quizás necesitan más orientación con respecto a este Ausbildung. Claro, encantada. Quisiera, bueno, darte las gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tu generosidad y te deseo mucho éxito en todo lo que queda. Muchas gracias a ti también. Un abrazo, que estés bien. Gracias, Chao. adiós. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram Somos Azubis y mandarnos sugerencias a través de un DM. Gracias por escuchar.